Sin más, voy a dar la bienvenida a Jaime Nebot, exalcalde de la ciudad de Guayaquil, no necesita demasiada presentación, líder del Partido Social Cristiano. Eh, Jaime, bienvenido, muy buenos días, gracias por estar aquí. Gracias, Anderson, un saludo cordial a todos. A ver, esta conversación yo he querido, si te parece bien, dividirla en tres grupos temáticos, por así decirlo. Referirnos en primera instancia al país y al estado del país y las múltiples crisis que vive el Ecuador. En segunda instancia, pasar la ciudad de Guayaquil y finalmente el estado de la política, que me parece son tres temas a discutir. Y empezando entonces por el principio, que son los problemas del Ecuador, tengo que remontarme al 11 de abril, cuando volviste a aparecer en el ojo público con una conferencia en la que señalaste lo que consideras son las crisis agravadas que tiene este país y sus posibles soluciones. Una, un escenario donde la respuesta que tuvieron muchos analistas o que tuvieron muchos de tus seguidores incluso fue: Jaime Nebot fue tibio y no le dio al gobierno con la ira o con la firmeza que ha hecho antes con otros gobiernos. Y se repitió mucho el país de Correa se acabó, el famoso discurso que algún momento diste cuando Correa era presidente. ¿Cómo reaccionas a esas reacciones? ¿Cómo interpretas esas interpretaciones? Empecemos por allí. Bienvenido, buen día. Buen día. Si me permites, y voy a responder eso, por supuesto, alterar quizás el orden. Te oí hablar de salud y te oí decir una gran verdad. A los funcionarios hay que celebrar sus intenciones, pero cuando se van hay que pedirles que indiquen si esas intenciones hicieron realizaciones. En el caso de la salud, yo considero que junto a la de inseguridad y a la crisis económica, la falta de empleo, etcétera, es, si no la más grave, sin duda una de las más graves, porque aquí se trata de la vida de la gente. Y hay gente que se está muriendo en los hospitales del Estado y en los hospitales del Seguro Social, no porque Dios dispuso que se vayan, sino porque alguien dispuso, por acción o omisión, que no existan fármacos, que no existan implementos, que no exista, hay veces, ni energía eléctrica. Sí. Esto es sumamente grave. Y yo creo que el primer principio es que el ministro de Salud no tiene que ser un médico, no tiene que ser un doctor, tiene que ser un salubrista, una persona con experiencia nacional o internacional, o una empresa nacional o internacional con experiencia en administración de hospitales, en provisión de medicamentos, en mantenimiento y renovación de equipos, en adquisición de implementos, en control, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánta gente en el Ecuador, e incluye a los asegurados que ya están pagando y prepagando su salud al aportar cada mes con el 21% de su salario como empleos públicos o privados, tiene la posibilidad de perder esa plata que la está perdiendo, pues se ha vuelto caja chica del gobierno? Y encima, cuando puede coger un seguro medianito que le cuesta otros $400 y gana $2,000 para atenderse a medias. El resto de la gente simplemente está en manos de Dios y, como tú dijiste, de la posibilidad de que a través del seguro lleguen a una clínica o un servicio particular cada vez más escaso, porque como no les pagan a los proveedores de servicios que están cerrando, el cerco de la muerte y de la enfermedad se cierra sobre los ciudadanos. ¿Y eso cómo se acaba? ¿Cómo se acaba? Se acaba de tres maneras y muy sencillas. ¿Cómo acabas con la corrupción en la compra de medicamentos? Acabas haciendo concursos mixtos, empresa privada, Estado, transparentes, con control digital, con facturación electrónica. Pero aquí se ha intentado todo, Jaime. Aquí se ha intentado concursos mixtos, subasta inversa, subasta internacional, y en todo roban. No, en todos roban porque no hacen lo necesario para que no roben. Pues cuando tú, mira, hay un viejo dicho, ¿no? En arca abierta el justo peca. Eso se podría interpretar como que si tú rodeas de guardianes al arca abierta, se evita el robo. No, los guardianes se hacen ladrones y se llevan el arca y el contenido.
Hay que cerrar el arca, cerrar la posibilidad de corrupción. Y esa es una forma de hacerlo, como son, por ejemplo, en la contratación pública, no las alianzas públicas o privadas donde interviene el Estado, sino el Estado que contrata, el Estado local, por ejemplo, hace una alianza estratégica, fija sus propias reglas y es imposible robar prácticamente. Entonces, con eso acabas con el asunto de desabastecimiento. Se distribuye electrónicamente a través de las farmacias. La receta va a la farmacia. El gobierno le paga a la farmacia. Por supuesto, tiene que pagarle, pues no, porque si optan por no pagar, no va a funcionar absolutamente nada, se robe o no se robe. Luego, Ministerio de Salud. Ministerio de Salud no existe, como tú dijiste. Existirá de nuevo cuando el Estado, a través del ministro de Finanzas, bajo sanción de la institución, ponga la plata que tiene que poner para lo que la tiene que poner el Ministerio de Salud. Y acabará cuando el dinero del Seguro Social no pueda ser tocado a ningún título por gobierno alguno para hacerlo caja chica de inversión o supuesta inversión, sino que vaya a donde tiene que ir, a funcionar en la economía del país para generar rentas importantes a los afiliados que les garanticen salud, préstamos hipotecarios que movían la economía de la construcción y del país y pensiones jubilares dignas que cada vez quieren inventar cómo disolverlas. De manera que eso es lo que hay que hacer. Y ahí voy a responder tu pregunta. El insulto, porque tú dijiste, es una expresión que lo he oído, ¿no? Hay que darles con rabia, etc. Una de las cosas que no permite ser objetivo y que no permite lograr resultados, aparte del miedo, que es terrible y que hay que dejarlo a un lado, es el odio. Yo fui muy crítico, en donde la gente quiere que sea crítico. Esto es lo que está pasando, como lo que está pasando en salud en este momento, que la gente se muere, que los pobres se mueren, que la clase media que no puede afrontar de su bolsillo un doble pago de salud también se muere, y que los ricos obviamente se mueren cuando Dios dispone que se muera, porque ese no es su problema. Entonces, hay que demostrar las falencias, hay que demostrar las omisiones, que también son injusticias. No solo se hace injusticia por acciones malas, sino por omisiones. Y hay que decir cuáles son las soluciones y hay que exigirlas. Eso es lo que yo hice. Aparte de que solo un neófito, un odiador, un fanático, no sabe distinguir un discurso ante 300,000 personas de una conferencia donde fue pedida por mucha gente, no social cristiana en su mayoría. Yo tengo que enfocarme en ese tipo de comunicación. Como el discurso y la conferencia son distintas a esta entrevista. O sea, el odio es como el miedo. Le cierra el cerebro a los que lo tienen. Si te preguntan, Jaime, si eres opositor al gobierno de Noboa, ¿te identificarías como tal? Yo siempre he sido opositor a lo que la gente hace mal. Llámese como se llame, sea presidente de la República, alcalde, prefecto, dirigente de la empresa privada. Siempre he sido opositor a eso. Yo no personalizo las cosas. Las cosas personales son unas y las cosas públicas que hacen daño o bien al público son definitivamente otras. Tan sencillo como eso. Y además hay una recomendación a estas personas. ¿Por qué no insultan ellos? Es muy fácil insultar con los cojones ajenos, mi querido amigo. Lo digo todos los días, sí. El día que yo insulte será porque quiero insultar y porque debo insultar. Que en la vida hay veces hay que hacer cosas. Tú acabas de criticar lo que el presidente de la República, por ejemplo, acaba de hacer. Y voy a coincidir en que si algún sitio debe ser allanado, más allá de Petroecuador, es precisamente CNEL. Y quizás debieron hacerlo antes. Y a lo mejor a los que contratan con CNEL también, digamos. Pero en situaciones como esta, yo estoy totalmente de acuerdo porque lo he hecho como funcionario. Afrontar directamente cosas que no están en la competencia de uno, pero sí en la presencia de uno donde queman las papas, para que respeten a la autoridad. Porque cuando nada funciona, el alcalde, el prefecto,
el presidente de la República, tienen que hacerla funcionar físicamente con su presencia. Y hay veces caminando por el filo de la navaja de la ley y de la fuerza. Cuando fuiste el 11 de abril a dirigirte a esa conferencia, trataste de hacer la tradicional radiografía que hacen los políticos del Ecuador. Y si yo te escucho el 11 de abril del 2026 y retrocedo a escucharte en una entrevista que tuvimos en 2023, más o menos los problemas son los mismos, pero agravados. Y los mismos problemas del 2021 y casi los mismos del 2017. Tenemos crisis de inseguridad, crisis de empleo, falta de oportunidades, crisis en los hospitales. ¿Cómo es que este país puede seguir hablando eternamente de los mismos problemas sin encontrar nunca soluciones? Porque no lo quieren solucionar. Pues tú has sido terremotas nomás hace pocos años. Habla con los arroceros, habla con los maiceros. Tienen el mismo problema hace 50 años. No tienen crédito oportuno, suficiente y barato. Tienen insumos cargados de impuestos que no debían existir para material directo o indirecto de producción. Nadie respeta los precios referenciales. Les importan en el momento de la cosecha. El agricultor pobre, el pescador pobre, el ganadero pobre, que debería, mientras la economía está distorsionada, tener subsidio al combustible, porque está para compensar, no es para subsidiar, para compensar el subsidio que él le hace al Estado por el lado de pagar por las cosas lo que no debe pagar. Necesita semillas de alto rendimiento, ¿no es cierto? Y dirán, el transgénico es malo. No, el transgénico no es malo. Tan no es malo que cuando importan de los Estados Unidos maíz subsidiado, es transgénico. Y ahí sí los que se quejan de los subsidios y los que se quejan del transgénico, lo que hacen es comprar maíz subsidiado y transgénico para liquidar al productor nacional con una importación a destiempo. Eso tiene 50 años. ¿Sabes cuánto cuesta resolver eso? Ni el 2% del presupuesto. ¿Cuánto cuesta una pajuela de un toro americano que vale 500 millones, $1,000, $1,000,000? 35, $40 para inseminar y ampliar la cantidad de leche, la cantidad de carne que se produce en el país, y para que la gente joven del campo que lo está abandonando porque el campo está quebrado, no lo haga. Todo tiene solución, absolutamente todo, salvo la muerte. Y por ahí en algún cementerio de Guayaquil, tú entras y dices, esta es la puerta a la nueva vida. O sea que aparentemente la muerte sigue después, pero esa no queremos analizarla, pues esa se llama eternidad. El problema es que aquí la eternidad es no resolver nada. Los problemas son los mismos, son peores, porque son los mismos agravados. Como la bolita de nieve que arranca de un nevado alto y cuando llega es una avalancha. Ya, pero ¿qué se hace si los problemas son los mismos, son peores y nadie los arregla y las elecciones están a 3 años, o sea, no están a la vuelta de la esquina, están a 3 años? ¿Cómo entonces se puede forzar a arreglar esos problemas, si cabe el término? Bueno, es que un gobernante no debería ser forzado a arreglar lo que debería querer arreglar, saber arreglar y tener la conciencia social y la capacidad de gestión y la decisión política para arreglarlo. Y si no, bueno, el pueblo dentro de la democracia tiene que exigir esas soluciones. Dijo el presidente Noboa como reacción a tu conferencia que él esperaba que dijeras que todo estaba mal, y que le sorprendió que no había sido tan pesimista en el análisis. Bueno, yo soy objetivo. Lo que está bien y lo que está mal está mal. Y a mi juicio, por supuesto, porque yo no soy el dueño de la verdad. Yo no tengo por qué decir que es de día cuando es de noche. Ni tampoco tengo que decir que coincido en lo que no coincido. No hay que insultar para discrepar. El insulto no te deja comer, no te produce empleo, no te cura, no te educa, que ese es un problema que no lo mencionaste, pero creo que sí, la lista no era taxativa. 200,000 o 300,000 jóvenes que no pueden entrar a la universidad porque no hay cupo. Y yo me pregunto, lo que hace la Universidad de Loja desde hace muchos años no lo puede hacer el Estado. Ir a las universidades privadas que tienen capacidad instalada y que tienen tecnología para pagarles una cantidad y decirles, señores, tomen esta cantidad que va a ser mucho más barata que hacer universidades que no se pueden hacer en un día.
y denle educación a distancia a los jóvenes que necesitan coronar su esfuerzo estudiantil con la universidad y hacerlo en carreras de las que demanda la sociedad de hoy día. El colapso del empleo cualificado que se decía para el año 2035, lo han adelantado al 2028. Se viene un tsunami del colapso del empleo cualificado. ¿Y qué hace el Estado ecuatoriano y qué hacen todos los que podrían hacer algo para efectos de preparar a los jóvenes para que no se pongan entonces a la cola del desarrollo o a la cabeza de la injusticia? Tampoco se puede eso es muy difícil. Lo mismo que... Yo pregunto, eso es muy difícil. Entonces, no critico, sí critico. No doy soluciones, sí doy soluciones. Porque lo que tú dijiste, en eso está el kit inicial para lograr resultados. Aquí la gente dibuja presupuestos. Presupuestos aguanta todo, como la democracia y el papel. El problema es al fin del año, vaya pues la prensa, vayan los que dicen que hay que insultar. Y en vez de hacer eso, díganle a los funcionarios, demuéstreme que lo que usted presupuestó lo ha cumplido y te vas a llevar la sorpresa de la peor de las inmoralidades. Coger la plata del pueblo. Lo que pasa con la salud, ¿no? Con ella. ¿Con qué? Con la salud y con todo. Lo que pasa con todo, salvo excepciones. Y en todas las administraciones nacionales y locales, salvo excepciones. Entonces, dicen, tengo 100, voy a invertir 85, voy a gastar 15. A la hora de la hora no tienen 100, tienen 50 y los 50 son para los gastos y nada para el pueblo. Y si no, coge el presupuesto nacional de 46.000 millones y mira en qué se emplea la plata propia proveniente de los impuestos y del petróleo y la plata ajena proveniente de una deuda pública que llega a 93.000 millones de dólares. ¿En qué se emplea? ¿Cuánto recibe el pueblo en salud real, en educación real, en seguridad real? Y digo real porque tener policías no es lo mismo que tener seguridad. Tener médicos no es lo mismo que tener salud. Si los médicos no tienen remedios y no tienen implementos y no tienen equipos, no hay salud. No es lo mismo tener maestros que tener educación. Vamos a lo de la seguridad, Jaime. Vamos a lo de la seguridad porque durante mucho tiempo en el Ecuador se dijo necesitamos mano dura, necesitamos mano firme, necesitamos que se respalde a la policía. Y si algo ha hecho el presidente Noboa, y no se le puede negar, es que dijo, voy a tomar el camino de la mano dura. Entonces empezó con operativos, empezó con allanamientos, empezó a capturar gente, y aún así la política de seguridad es un fracaso. Entonces hay toque de queda de forma tan regular que el estado de excepción es lo no excepcional en el Ecuador. Se hacen allanamientos a diestra y siniestra, se capturan cabecillas y las muertes violentas en este país siguen siendo el principal problema y la inseguridad sigue siendo el principal problema del Ecuador. Al final, el problema no estaba en la mano dura. Sin mano dura no puede combatirse la inseguridad, pero solo con mano dura no se puede combatir con éxito la inseguridad. Están bien los operativos internacionales. Y hay que enfrentar a los que dicen, esto es una afectación a la soberanía. No, la afectación a la soberanía es la delincuencia. La verdadera soberanía nace de la paz y nace de la tranquilidad. El problema es que no solamente el campo del narcoterrorismo produce inseguridad. Y ahí sí tengo una discrepancia. La gente tiene miedo. El padre tiene miedo cuando sus hijas salen a la calle, cuando sus nietos salen a la calle. No necesariamente del daño colateral del narcoterrorismo, que es terrible, no solo en daño colateral, sino una afectación a las familias, a las costumbres. Es una cadena sin fin de análisis. La gente tiene miedo al robo con muerte, tiene miedo al femicidio, a la violación, a la vacuna, que ahora ya es casi un impuesto de la delincuencia a todas las clases sociales. Tiene miedo a todo eso. ¿Y eso por dónde hay que empezar? Hay que empezar por depurar la justicia. Pues. Esos delitos hay que juzgarlos con severidad, acumulando las reincidencias para llegar a algo que está prohibido con ese nombre en la Constitución, la cadena perpetua. Está prohibido.
Pero si tú le pones 90 años de penas acumuladas a alguien, ya está en cadena perpetua porque se va a morir en la cárcel. Y en esos juzgamientos no puede haber sustitución por medidas menores. En ese juzgamiento, cuando un juez o un fiscal colabore en la salida de un delincuente, hay veces reincidente por esos delitos, ese juez tiene que ser penado con la misma pena que el que ha liberado ilegalmente. Ese juez tiene que ser destituido de por vida para la función pública, no volver jamás a la función pública. Sí. Y por otro lado, el apoyo pues, a la Policía Nacional. Yo he sido gobernador, he sido alcalde y todavía me visitan muchísimas personas de ese sector. No tienen los suficientes vehículos, no tienen gasolina, y no estoy bromeando, no tienen GPS, no pueden cambiar las llantas, hay veces no tienen choferes, viven de una manera que no deberían vivir, su hospital muchas veces no funciona tampoco. No tienen dónde dormir. No tienen motivación. Y sobre todo, hay un apoyo que es el que más necesitan. El apoyo que más necesitan es el apoyo del gobierno. No puede ser que cuando usan su arma de fuego dentro de la ley, sean sancionados. Pues. O sea, no pueden disparar si les disparan. No pueden usar el arma de fuego para salvar vidas de la sociedad porque el Estado, en vez de premiarlos, los enjuicia. No hay solución. Sí hay solución, señores. La solución es una política de Estado, no de ministro, no de presidente. Una política de Estado que es hacer entre todos todas las medidas, todo el tiempo, con todo el financiamiento, con vigilancia externa para control, con coordinación, no con asunción de funciones que no cabe, con explicaciones y rendición de cuentas a la ciudadanía periódicamente. Eso es lo que hay que hacer. No desconozco esfuerzos, pero exijo resultados, como tú y como el pueblo. ¿Hay algún área en el que creas que el gobierno está haciendo bien la tarea? Yo creo que los gobiernos tienen buenas intenciones, pero dímelo al revés. Tú eres periodista, dime tú en qué está haciendo, no este gobierno, volvamos a lo mismo. Tú dijiste una frase muy importante. El doctor Arosemena Monroy, para descanse, decía siempre, esta es la misma jeringa con distinto bitoque. Esto es viejo. Si el problema no es que alguien inventó esta situación, el problema es que no se resuelve. Yo creo, por ejemplo, el impulso a las exportaciones está muy bien. Yo creo que los operativos están bien. Hay cosas que están bien. El problema es que el resultado total no está bien. Por ejemplo, el gobierno hace acuerdos de comercio recíproco. Es una gran cosa. ¿Por qué es una gran cosa? Porque abarata los bienes, por ejemplo, podría abaratar los insumos de la agricultura, etcétera, una serie de cosas. Porque no todos los insumos y todos los implementos están liberados de aranceles. Y unos tienen adicionalmente hasta el 15% de IVA. Pero un acuerdo de comercio recíproco abarata las importaciones y permite hacer más competitivas en reciprocidad las exportaciones de un país. Eso es correcto. Dos observaciones nada más. Tú no puedes desproteger frente a subsidios políticos y económicos fuera de lo común a determinados sectores vulnerables y vitales. El maíz, por ejemplo, la avicultura, por ejemplo. Y otra cosa que ya fue felizmente aclarada, pero que para mí no debió ser ni mencionada en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y es que haya una interdependencia entre las partes para fijar sanciones con terceros. Si Estados Unidos tiene un problema con un tercero, debe tener ahí sí soberanía y amplia libertad para resolverlo. Si al Ecuador le pasa lo mismo también, pero no es que si nosotros tenemos un problema con alguien, Estados Unidos se va a obligar a tener el problema o viceversa. Pero claro, el Tratado de Libre Comercio es bueno. Yo solo pregunto, ese Tratado de Libre Comercio que hace que
se bajen los aranceles de ambos países Ujú. para beneficiar importaciones y exportaciones mutuas. ¿Por qué con Colombia se hace lo contrario? Y se pone 100% de aranceles. No deberíamos de tener la crisis bilateral con Colombia. No. Y yo voy a decir por qué. Porque si esto es una reacción al contrabando, tú combates el contrabando con aranceles, no, lo incrementas el contrabando con aranceles, digamos. Según el Se presidente, no es una paraliza, se reacción al paraliza. contrabando, es una reacción al narcotráfico, ¿no? Lo que No, no, no. dice Bueno, la el excusa del gobierno narcotráfico de también tiene Noboa. aranceles. O sea, perdón, yo pregunto, ¿el tráfico de drogas y la venida de guerrilleros y de narcotraficantes tienen aranceles? O sea, hay otras formas de hacer. Perdón, yo creo en la represalia cuando tú estás siendo afectado por otro país. Y ya hemos visto una represalia. Te ponen aranceles, Trump pone aranceles a Europa, a la China, nosotros se los ponemos a Colombia. ¿Cuál es la respuesta? La represalia comercial. Eso no quiere decir que las represalias no se puedan usar como herramienta frente a atropellos. Pero yo pregunto sinceramente, el narcotráfico, el narcoterrorismo se evita con aranceles. El contrabando se evita con aranceles. Entonces, hay cosas que están bien. ¿Quieres otra cosa que esté bien? Acaban de hacer una ley para que hasta el 30% del impuesto a la renta se pueda redirigir al Estado para que se hagan viviendas de interés social. Correcto. Eso no es ortodoxo. Frente a eso, los amantes del Fondo Monetario Internacional se deben desmayar, como se desmayaban, por ejemplo, cuando eso lo hicimos con el 10% para edificar el malecón Simón Bolívar y el malecón del Salado de Guayaquil. Pero mientras la economía no se sincera, no se acaban las distorsiones, es una forma de devolverle dinero al pueblo en vez de sacarle dinero del pueblo. Pero también ahí hay un contraste. Eso se hace por un lado, pero por otro lado, para ver cómo se logra la meta tributaria que el Fondo Hombre, Monetario Internacional ahora impone por ya no, ya no hay de 1.3%, dónde más. siempre hay de donde más del pueblo. Siempre hay de donde más, desgraciadamente. Eso va a valer, si se hace caso, 1.600 millones de 9 dólares. millones, sí. Por eso, y como no se puede poner IVA más alto, porque aunque esa es la aspiración, por ejemplo, del fondo, eso se presenta hoy día como modificación de impuestos y no lo va a aprobar nadie, ni el bloque de gobierno. Entonces se les ocurre otra medida a los que creen en eso, y la medida es ponerle IVA a lo que no tiene IVA. Y por eso la leche deslactosada, que en el fondo es un tratamiento para quien está afectado, como son los niños o ancianos que se hacen intolerantes a la lactosa, tiene que pagar 15%. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, no todo es malo. Hay cosas buenas, te las he dicho concretamente, y hay más. Bien. Pero hay muchas malas que no se solucionan y tienen que solucionarse. Y el Economía, cuento Jaime, no no es que de quiero. la noche a la mañana no se solucionan las cosas. No, no se solucionan las cosas de la noche a la mañana. Pero ¿sabes cuándo no se solucionan nunca? Cuando no se empieza a solucionarla. Es que el día del cambio, el día de la decisión, cuando empieza a implementarse para llegar a un final. Cuando empezó este gobierno, empezó con un real problema de liquidez. Estoy hablando de mediados del 23, cuando el señor Lasso no dejó, pero ni para pagar el sueldo del mes en el que entraba el presidente a servir a la nación. Y en paralelo a la grave crisis de liquidez, tenías todas las otras distorsiones que tiene la economía ecuatoriana, un crecimiento escuálido por debajo del crecimiento de la población, falta de generación de empleo, incapacidad de ir a mercados internacionales para emisión de deuda, sobreendeudamiento, en fin, todo lo malo que puede haber en la economía lo tiene la ecuatoriana, excepto la inflación. 2 años después, 2 años y medio después, solo la liquidez parece haberse compuesto. Todo lo demás sigue más o menos en el mismo estado o peor. ¿Por qué? A ver, ¿cómo es esto que la liquidez parece haberse compuesto? ¿En qué se Hombre, porque si emplea la ya pueden pagar liquidez? los sueldos del mes por lo menos. No, por favor. ¿En qué se emplea la liquidez? Es que este es un desconcepto. La plata es del pueblo, no es de los administradores. Ujú. Yo pregunto, ¿en qué se va el presupuesto básicamente? Se va en tres cosas. Nómina. Sí. ¿Tú crees que es justo
que un IVA del 15%, que duplica el promedio del IVA en dólares de los Estados Unidos, que es 7,5%, alcance apenas, casi cuadrado, entre 10.500 y 11.000 el uno y el otro. Para sueldos y Alcance salarios. simplemente para pagar a la burocracia. Y yo no estoy en contra de la burocracia. Sin burocracia técnica, experimental, no puede funcionar un país. Yo estoy en contra del pipón. El pipón es el que le roba la plata al pueblo. Yo no digo al Estado, porque el Estado no es el dueño de la plata es del pueblo. Cobran sin trabajar. Y encima de que cobran sin trabajar, le cobran al usuario para resolverle problemas que deberían resolverse rápido y gratis. Esa gente tiene que irse a su casa ya, como lo hicimos en Guayaquil. Y digo lo hicimos porque compartí con León Febres Cordero esa posición. Tuve la valentía de hacerla. Y yo, que recibí de León Febres Cordero 3.985 empleados con un presupuesto apenas mayor a 100 millones de dólares anuales, que se destrozó con la inflación de 90% el primer año de dolarización. Dejé un presupuesto de 800 millones de dólares con 3.950 empleados, con menos empleados después de 19 años. Por eso hablo. Y eso es mejor que insultar, decir las cosas como son, decir las soluciones y decirle a este país que el país tiene salida, que tenemos que sumar para que salga adelante. Ese es un punto. El otro punto, la deuda externa, dentro de la deuda pública. Yo pregunto, un país que no crece, porque aquí nunca restan el 1,6% al crecimiento poblacional de las metas de crecimiento. No te digo de crecimiento real porque hay que ponerse a llorar. ¿Cómo puede pagar un país sin crecimiento 93.000 millones de dólares? Tiene que renegociar la deuda, pero no a la criolla, pateándola para adelante y haciéndola más cara, subiendo los intereses. ¿Sí, no? Tiene que renegociarla, como dice quien maneja las Naciones Unidas, que yo lo he venido sosteniendo hace 30 años. Tienes que pagar un valor fijo mínimo y atar el pago de la deuda al crecimiento económico del país, que es lo que permite el desarrollo social, porque crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo social. Y el fin de un gobierno es desarrollo social. Yo vi un plan de gobierno el año 21 que decía, al final, y lo tengo por aquí, si lo necesitas, aunque algún día te lo exhibí a ti mismo en una entrevista. El final del concepto cuatrianual era ganarse la confianza de los acreedores externos. De acuerdo. Pero por Dios santo, qué injusticia. El presupuesto es un instrumento de desarrollo para devolverle a la gente la confianza en su país, en el resto de su vida, para que tengan educación, para que tengan salud, para que tengan obra pública, para que tengan seguridad, con un Estado que se maneje bien, con una empresa privada al que no se le permitan excesos, pero se le dé el apoyo para generar empleo y crecimiento en el Ecuador. Permíteme pasar a otros temas más allá de los problemas de la gente y los problemas del país, que por supuesto son lo más importante, pero no lo único importante. El estado de la democracia para algunos es cada vez más delicado. Bloomberg publicaba la semana pasada, hay deriva autoritaria en el gobierno ecuatoriano. Cada vez más organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, perdón, preguntan sobre el estado de la democracia y si hay o no autoritarismo en el Ecuador. Si yo te pregunto, ¿el gobierno tiene tintes autocráticos? ¿Qué respondes? Muy sencillo. Yo soy un cultor de la autoridad y muchas veces de llevar la autoridad al límite de ejercitarla dentro de la democracia, porque si no, este país y ninguna ciudad se puede gobernar. Ahora, aunque este tema que tú has tocado es vital, desgraciadamente no es popular, no se lo comparte. Un sacerdote que regentaba la diócesis de Múnich y de apellido Marx, no Carlos Marx, sino Marx de apellido, coincidencia de apellido, escribió un libro que decía una gran verdad. No es que al pueblo no le importa los excesos, la inmoralidad,
la libertad, etc. No, 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 sí le importa. Pero cuando usted tiene problemas más prioritarios como comer, curarse, educarse, trabajar, perder el empleo, hay veces parece que es perder el tiempo hablar de eso, pero hay que hablar y me alegro que lo hayas tocado. Sin ciertos valores no funciona ningún plan de gobierno. No funciona un país y una comunidad sin ciertos valores. ¿Cuáles son esos valores? Democracia. ¿Qué es la democracia? ¿Es la blandenguería? No, señores. ¿Es libertinaje? No, no, señores. La democracia es respetar las funciones del Estado en su independencia con los contrapesos de cada uno. Eso lo dijo desde Aristóteles hasta Mitterrand, así que alguien debería aprenderlo, porque han pasado muchos siglos diciendo lo mismo. Lamentablemente no se practica. Libertad. ¿Qué libertad? La libertad política para decidir, la libertad económica para progresar y la libertad de pensamiento, de expresión y de prensa para tener una convivencia civilizada. Tercera cosa, justicia. Justicia no politizada. Política no judicializada. Cuarta cosa, transparencia para no engañar ni ser engañado. Quinta cosa, dignidad, que hay veces parece que ha desaparecido en este país, que está muy magullada por la costumbre de soportar atropellos. Sexta cosa, conciencia social, eficacia administrativa, certeza política. Y por último, un manejo con capacidad de gestión y decisión política correcta. Sin esos valores, todo lo que estamos hablando no funciona. Y no funcionará nunca. Entonces, ¿estamos o no estamos viviendo en un momento autocrático? Bueno, eso lo tiene que decir el pueblo. Porque el que no se deja atropellar no sufre de eso. Y el que se deja atropellar tiene dos alternativas. O sigue aguantando o se hace respetar. Tan sencillo como eso. Mucha gente se pregunta por qué no convocas a la gente a la calle. No me lo pregunto yo, traslado la pregunta a la gente. La gente dice, Jaime Nebot cuando estuvo de alcalde de Guayaquil, convocó no una, sino 3, 4, 5 grandes manifestaciones cuando me pareció que había o temas en la seguridad, o temas en la democracia también, o temas en la economía que valían la pena para salir a marchar. ¿No te parece que hay un motivo hoy, que es la crisis es sistémica, para salir a la calle a marchar, o no te corresponde, o no te quieres meter en eso? Esto es muy sencillo, te lo voy a explicar con un ejemplo. Alguien me dijo un día en el municipio, tenga cuidado con hacer más cosas y peor con hacerlas bien, porque el que no las hace, debiendo hacerlas, poco a poco se va difuminando y la gente empieza a reclamarle al que hace más de lo que debe, en vez de reclamarle al que debe hacer lo que lo haga. Yo te pregunto, ¿y para qué están las autoridades hoy día? Yo era alcalde de Guayaquil cuando hacía eso. Sí, claro. Era mi deber. Era mi deber. Yo no me considero indispensable. Es muy malo considerarse indispensable. Ha desaparecido de la historia de la humanidad mucha gente 1000 veces más importante que Jaime Nebot. Y ha sido sustituida. Y siempre fue mi anhelo que eso suceda. Cuando tú quieres a tu familia, no te molesta que tus hijos te superen. Eso me lo dijo mi padre un día a mí, con mucha humildad. Me dijo, usted me ha superado. No me molesta, me alegra. Yo se lo digo a mis hijos. Pero en la familia política, en la familia ciudadana, debe pasar lo mismo. Yo cuando entregué la posta dije con sinceridad, sigan haciendo las cosas bien, más aún, háganlas mejor. Sí, sí, sí. Entonces, mi amigo, ¿dónde están pues los que deben Le toca a actuar? otro, dices. Hacer manifestaciones, sí. Participar cuando me convoquen, con gusto, porque me volví ciudadano. Cuando se ciudadanice la política en vez de politizar a la ciudadanía, y cuando los partidos y la gente entienda que los partidos no son importantes, sino la gente a la que hay que servirla, y que el partido que no funcione bien no puede tener adhesión popular. Entonces unos actuarán como tienen que actuar y los ciudadanos actuaremos como tenemos que actuar, pues.
Dices, cuando yo fui alcalde hice lo que me correspondía, esto le corresponde a las autoridades. El problema es que en Guayaquil la autoridad está en la cárcel del encuentro. Y este es un tema sobre el que nunca te he escuchado pronunciarte en profundidad, que es la prisión de Aquiles Álvarez. ¿Cuál es tu postura? ¿Es producto de una retaliación política? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo de la siguiente manera. En la parte particular, yo no soy abogado del señor Álvarez, no soy abogado de la contraparte, no soy juez, no soy fiscal. Eso está en manos de la justicia. El grave problema es que Guayaquil está soportando a causa de eso algo que no sucedía hace 35 años. Estamos a la deriva. Aquí no hay autoridad, no hay alcalde realmente. No hay prefecto. No. Y eso está mal. Porque por eso las personas están desorientadas, alicaídas, Pero para perdiendo su muchos autoestima. podrías no decir nada sobre Aquiles, porque al final te conviene que Aquiles esté preso, porque el Partido Social Cristiano tiene allí una No, no, oportunidad no. para las elecciones. No, señora, a mí no me conviene que el que gane elecciones a base de descalificar a otros, de quitar del camino rivales por Mm, cualquier forma que no es la lógica, la democrática, se equivoca. Tú quieres vencer a tu adversario. Hay una sola forma de vencer a un adversario. Ser mejor. Ser ujú. mejor. Esa es la forma de vencer al adversario. Yo no le deseo la prisión a nadie. No es mi problema. El Partido Social Cristiano quiere recuperar la alcaldía. Tiene que volver a defender a la gente. Tiene que mezclarse con los ciudadanos. Tiene que las causas que manifestamos y que están allí y que hay muchos que las defienden, pero no tantos como yo quisiera, se vuelvan ciudadanas. La gente va a responder a eso. La gente extraña el Guayaquil que Bueno, no hay desapareció liderazgos en hace pocos Guayaquil, años. ¿no? Es que el verdadero liderazgo nace del pueblo. El pueblo coincide Hombre, sí, cuando tú pero los haces las cosas partidos bien. algo tendrán que poner allí, en una cuota tendrán que poner allí para el liderazgo. Pero resulta que uno voltea a mirar Voluntad, a los partidos y voluntad, capacidad. Hay que saber cuáles son los problemas. Hay que saber cómo se resuelven los problemas. Y lo más importante de todo, hay que saber para quién se resuelven los problemas. Y es para todos, pero especialmente para la gente más pobre. La señora Merkel en Alemania tuvo un concepto genial sobre la participación política. Decía, si usted no sabe los problemas que tiene que resolver, sí. no se preste para esto. Y si sabe cuáles son los problemas y no sabe cómo resolverlos, peor. No se preste para eso. En Guayaquil hoy es difícil encontrar algo que funcione. Ni el transporte público, ni la recolección de basura, ni la seguridad, ni todo lo que algún día fue motivo de orgullo, hoy tiene buena pinta. ¿Estás viendo el ocaso de tu obra al final, Jaime? Porque dejaste una administración que funcionaba, que incluso los críticos podían reconocerlo, saliste con casi 70 puntos de la administración de Guayaquil. Y en 8 años, ahí no queda mucho, ¿no? Vi a la señora Coronel el otro día decir que la aerovía era un fracaso tan completo que no servía ni para hacer turismo. No salí con 70% de popularidad, salí con 86% de popularidad. Ah, Y me esos son honra. los números que le Lo que gustan a los tuve, políticos, ¿no? no. Lo que tuve sí fue en un par de ocasiones 70% de votos. Sí. Tuve una media de 2/3 de votos, 66. Mm, 66 y 86 son 20%. Me honra que gente que nunca votó por mí y que estoy seguro que si fuera candidato que ni quiero ni puedo ser, porque la constitución no me lo permite, no votaría por mí, pero ujú. reconoce que se hacían las cosas bien. Pero yo le digo a la gente alicaída, si se pudo, si se pudo, es porque se puede. Entonces, ¿quién tiene el desafío que las cosas se puedan? El pueblo. ¿Y los partidos qué responsabilidad tienen? Saber que esta es una cruzada cívica ya en Guayaquil. Lo de Guayaquil ya no es una cruzada política, es una cruzada Sí, cívica. Todos los habitantes están sufriendo lo que tú dices, todos. Da ganas de ujú. llorar, ver y caminar por Guayaquil en todo sentido. ¿Tienes cuota de responsabilidad en ese caso de Guayaquil por la elección de Cintia Viteri?
yo no voy a hablar de Cinta Viteri ni voy a hablar de Aquiles Álvarez en materia de ejecución, porque alguien que no me conozca bien, o estos que les pagan por escribir cosas y por decir cosas, pueden decir que soy un yoísta o que pretendo algo. No, eso le corresponde al pueblo. Lo que yo le digo al pueblo es que ya sobre la leche derramada no hay que llorar. Pasó, pasó. Que se pudo, se pudo. Hagamos que pase otra vez, pues. O los guayaquileños no tenemos las ganas y la posibilidad de hacer que Guayaquil resurja y que sea no solo lo que fue, sino que cuando vuelva a ser lo que fue, hay que hacer que sea mejor todavía. Porque la utopía de vivir bien es eso, no acaba nunca. Ya, pero alguien tiene que hacerlo. Y para eso alguien tiene que presentarse a elecciones. Tú diriges el Partido Claro, Social Cristiano todavía, y el Partido Social Cristiano ha manifestado su intención de correr por la alcaldía de Guayaquil y por casi todas las autoridades en juego en las elecciones del 26. Vamos entrando en materia electoral. Primero permíteme ir a lo general, que es el estado de las elecciones, luego lo particular, que es el estado del partido. ¿Tienes confianza en el Consejo Nacional Electoral? Hubo un anticipo de elecciones que cuestionaron muchos partidos, entre esos el Partido Social Cristiano. Tienes candidatos que han sido descalificados, tienes movimientos que están siendo eliminados antes del periodo electoral. ¿Te da confianza el Consejo Nacional Electoral? sencillo. Por un lado, un partido, sea el que sea, que cumple con los requisitos, no debe ser eliminado. Y no digo no puede ser eliminado porque Ujú. tu pregunta la respondo diciéndote que en algún caso se ha procedido en contra de la ley. Pero por otro lado también pregunto, ¿cabe que existan más de 200 partidos y movimientos políticos en el Ecuador? Es que se ha vuelto un negocio hacer Es un partidos políticos, negocio, por supuesto. movimientos Si se políticos. venden las firmas y se recogen las firmas falsas. Yo tengo 40 años de participar en la actividad política. Ni las personas más descalificadas de hace años hablaban de fulano compró este partido, fulano alquiló este partido, como si fuera un taxi, un partido político, digamos. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, no es solamente culpa del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, en los que no tengo ninguna confianza. Es otra cosa. Yo pregunto, anticipar o no anticipar unas elecciones puede tener una motivación política, mala o buena. Mientras sea constitucional o legal es otro problema. ¿Cómo puede anticiparse una elección cuando la Constitución de la República, no la ley, la Constitución de la República, dice que no se puede, que solo hay dos formas de anticipar una elección? Postergarla sí, porque si se está previendo que va a venir un invierno sumamente fuerte, cuando no pueden decir qué va a pasar pasado mañana, entonces ahí se suspende la elección, pues, y se la prorroga para otra fecha, se la posterga. Solamente cuando cae un presidente de la República o cuando cae la Asamblea se pueden anticipar elecciones. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Y la respuesta que me pareció, o sea, hay veces el buen humor yo lo cultivo porque ayuda a mantener la serenidad, ¿no? O sea, alguien sale y dice, no, no, no hemos anticipado las elecciones, hemos anticipado las votaciones. Entonces, ¿cómo es esto? Si elegir es votar, pues, o votar es elegir, pues. Son conceptos modernos, seguramente, doña No Diana son Tamayo. modernos, no son modernos, son Pero que conceptos tú no, inconstitucionales que destruyen la institucionalidad del Ecuador. no tienes confianza en el Consejo Nacional Electoral. Yo pregunto, ¿quién la tiene? Yo creo que el partido de gobierno la tiene. O le conviene, que es otra cosa. Eso no quiere que, no creo que la tenga, porque el que se la hace a otro, te la hace a ti también, digamos, ¿no? Así que la confianza es un concepto que va más allá del día de mañana. El Partido Social Cristiano, ¿cómo van a escoger al candidato realmente? ¿Quién está en la pugna por ser candidato a la alcaldía de Guayaquil? ¿Qué va a pasar? Aunque ¿Va a te venir parezca mentira, al menos si quieren mi modesta intervención en lo que me toca, que es Ujú. opinar, porque yo soy presidente vitalicio. El presidente vitalicio es un cargo honorífico. Sí. El partido tiene sus estamentos para ser manejados, si bien mi opinión cuenta. Mi posición es muy clara y yo creo que está siendo comprendida en el partido. Esto rebasa no al partido, a los partidos. Esto, al menos en Guayaquil, es cívico.
Aquí hay que hacer un frente de rescate de la ciudad y elegir las personas que puedan representar a la ciudadanía para ganar, pero más que para ganar, que es indispensable, para hacerlo bien, que también es posible. Y hacerlo bien es volver a ser Guayaquil, volver a ser Guayaquil. Y cuando se restablezca Guayaquil en lo que fue, iniciar y continuar la cruzada para hacerla todavía mejor. Eso Ya significa un candidato de unidad. eso significa que te sorprenderás cuando pase, nada más. ¿Con quién conversan? Con todos y con nadie. No te voy a decir eso, Ya, no pero yo porque pregunto. desconfíe, Tú puedes no responder lo porque que quieras. Yo pregunto también lo que yo quiera. siempre digo que no hay preguntas impertinentes, sino respuestas impertinentes. ¿Qué otra cosa te diría? Habemos impertinentes que preguntamos, es la cosa. Sí, señor. ¿Con quién Y no no hay conversas? problema. Con mucha gente. Yo creo que lo Ujú. que pasó el otro día, el 11 de abril, que mucha gente no lo comprendió, Sí. fue graficar, materializar ese pensamiento. Y por eso también la conferencia tenía que ser eso, un análisis de la realidad, un análisis de los problemas de Guayaquil y del país, y decir que se puede. Yo te pregunto, si esa no fuera la filosofía, ¿habrían estado allí, por ejemplo, el cardenal? ¿Habrían estado allí empresarios que no son social cristianos? Sí. ¿Habría estado allí Araceli Moreno y Luis Villasís? ¿Habrían declarado lo que declararon? Señores, cuando el mal afecta a todos, la solución tiene que venir de todos. Y hay que tener la nobleza de no querer ser candidato a candidato, sino candidato para ganar y ganar para hacer y hacer es servir. Eh, la nueva generación, los que se supone que tienen que tomarte el relevo, todavía no asoma un liderazgo claro. Al menos, bueno, el presidente Noboa, por supuesto, es un liderazgo claro. En su oposición no hay en su generación alguien que se lo ponga con liderazgo claro. Eh, tú ya estás en el retiro de la política electoral, al menos, Jaime. ¿Ves esa generación con optimismo o como, Dios mío, gracias a Dios no me tocó? No, eso es distinto. Uno siempre tiene un papel positivo si lo quiere ejercitar sin necesidad de ser funcionario público, Ujú. que es el deber de preocuparse de los demás mientras tenga salud y vida. Eso es distinto. Pero te voy a responder lo que me preguntas con un ejemplo. El año 21, cuando alguien no es que nos traicionó a nosotros, porque en política, yo digo siempre sí, en la última cena entre 13 personas hubo un traidor, imagínate entre 18 millones de ecuatorianos, digamos. La política y la traición no conviven porque yo pienso como Napoleón, que decía que la traición se paga pero no se premia. Pero se traicionó a sí mismo porque pudo cambiar el Ecuador y no lo cambió. Y entonces, y lo digo con nombre y apellido, nos reunimos para analizar eso. Y Carlos Falqués Batallas, en paz descanse, me dijo, en broma, pero con un alto contenido de seriedad, Ujú. eso es culpa tuya por no haber aceptado ser candidato a presidente de la República. Y le dije, Carlos, después de 4 años me vas a decir lo mismo. Yo también sigo esperando el relevo. Yo también sigo esperando el relevo. ¿Y por Nada qué es no más llega? grato para... Porque los liderazgos no se heredan, ni se compran, ni se venden. Se construyen. Se hurtan, decían. No, eso no se hurta. El cerebro se alquila, hay veces. El corazón y otras cosas necesarias para el liderazgo no se alquilan, ni se compran, ni se venden. ¿Tú estás oficialmente retirado de la política o solo de la política electoral? De la política electoral. A ver, si entendemos la política como preocuparse por la suerte de los demás Ujú. y aportar como uno pueda para que las cosas vayan bien, sin mezquindades, con nobleza, con grandeza, de eso uno no se puede retirar nunca. Pues. Eso se llama patriotismo, que es otra cosa. De la política electoral, definitivamente.
Y tengo muchos años diciéndolo. Y yo no miento ni me contradigo. Sí, creo que te lo siguen preguntando. Jaime Nebot, siempre es un gusto conversar contigo. Te mando un abrazo hasta la ciudad de Guayaquil. Para mí aceptar tus invitaciones y un saludo muy cordial a quienes nos han visto y escuchado. Señores, escucharon ustedes el ex alcalde de la ciudad de Guayaquil, Jaime Nebot, y bueno, una larga conversación. Hemos pasado por todos los puntos, todos. Creo que me quedan muy pocos pendientes.